Que la cultura de la protección civil tiene como finalidad capacitar al individuo para que cuando esté frente a un riesgo sepa qué hacer. Afortunadamente, usted está en un lugar seguro y en caso de existir un riesgo proveniente de sismo o de otra naturaleza, puede abandonarlo sin correr, sin empujar ni gritar, por el acceso principal o las puertas de emergencia, que son las que se localizan al costado del foro. Una vez afuera de este recinto, le recomendamos se ubique en los puntos de reunión señalados en el piso, identifica a sus familiares o acompañantes y puede continuar con su actividad normal. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, les da la más cordial bienvenida a esta jornada de la Semana de Comunicación 2019. Contamos ahora con la presencia de distinguidos personajes en la conferencia titulada Formato de Noticias 24 Horas, Foro TV, y damos la bienvenida a las siguientes personalidades: Guillermo Cuellar, director, productor de Foro TV. Bienvenido. Carlos Covarrubias, productor general de Foro TV. Bienvenido también. Ana Guadarrama Macías, productora general de A las 3 y de La Bienvenida. También damos la bienvenida a Daniel Iturbide. Y contamos también con la presencia de Alejandra Aguayo. Bienvenida. Cedo el uso del micrófono al profesor Javier Nicanor, quien les dará su síntesis curricular. Adelante, profesor. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por asistir a esta conferencia. Creo que es poco lo que yo voy a decir de sus currículum, pero para que todos tengan presente lo que ustedes han hecho en el ámbito de la televisión y por qué están hoy aquí, para brindarles sus conocimientos a estos jóvenes que están en desarrollo en las ciencias de la comunicación y el periodismo. Nos acompaña en el presidium Daniel Iturbide, historiadora, reportera, conductora del noticiero de las 5:50 en Las Estrellas. Es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana. También estudió en la Escuela de Periodismo y Arte para Radio y Televisión, la PAR. Actualmente es directora de Información Internacional en Noticieros Televisa y es titular, también del noticiero y del espacio informativo Hora 21 en Foro TV. Bienvenida. Tenemos en el presidium a la productora de A las 3 actualmente, que es Ana Guadarrama Macías. Cabe destacar que hace 14 años ella me dio mi primera oportunidad en Grupo Televisa, entonces ya llevamos una historia juntos. Ella ha sido productora y directora de cámaras en varios espacios informativos, principalmente en Primero Noticias, en el espacio de Jorge Berry. Ha dirigido el sistema ECO, también en directora de cámaras. Ha estado en los noticieros, o algunos noticieros de Canal 9. Y cuenta actualmente con más de 30 años de experiencia en la televisión. Que es bienvenida también. También nos acompaña Alejandra Aguayo, un talento nuevo para Foro TV. Creo que es para que ustedes se den cuenta que actualmente Foro TV también hay talentos jóvenes. Creo, por lo que he escuchado, el 70% de la plantilla de Foro TV es jóvenes de 28 a 35 años, liderados por la gente que ya hace o ha hecho televisión. Ella es egresada de la Universidad del Valle de México en Ciencias de la Comunicación, estudió una especialidad en la Universidad de Arte y Diseño en Santa Fe, Nuevo México, y ahora es reportera y conductora del espacio informativo de las 17 horas en Foro TV. Bienvenidos.
con la presencia también de Guillermo Cuellar Mercado, es director de producción de Foro TV, es decir, es nuestro jefe. Él ha hecho y dirigido musicales, programas de concursos, telenovelas, ha estado en varias coberturas especiales como el Mundial del 68, las visitas del Papa, la primera cumbre iberoamericana. También ha trabajado para Televisión Azteca, ha sido director y productor del programa Quien Corresponda y de Juguetón. Él actualmente ha hecho que Foro TV funcione estos 9 años y bueno, posteriormente nos va a contar todo lo relacionado con Foro TV y toda la historia que también tuvo durante 12 años con ECO. Bienvenido. Tenemos también la presencia de Carlos Covarrubias. Él es productor general de diferentes espacios informativos de Foro TV, en especial de las 2 de la tarde, de las 18 y de Daniel Iturbide de Ediciones. ¿Okay? Él ha sido asistente de producción, coordinador en el área digital, editor de noticias y bueno, productor de noticieros en locación. Tiene toda la experiencia y bueno, creo que por eso tiene el puesto que tiene y dirige los noticieros que actualmente les mencioné. Un aplauso, por favor. Y como les mencioné, hay talento joven. ¿Okay? Está Miguel Goiz, que él es él fue asistente de producción, ha sido coordinador de producción, es egresado de la Universidad del Valle de México y ha estado, digamos, en las coberturas especiales. Ahora es director de cámaras y bueno, creo que a él le toca la gran mayoría de los break news, ¿no? Tiene toda la experiencia del en vivo y bueno, el talento joven, como les menciono. Un aplauso, por favor. También contamos con la presencia de Mario Gasca, que es coordinador de producción, ¿okay? En Foro TV. Nos viene a acompañar a los talleres. Y el productor Bernardo, que también es productor de los espacios informativos de Genaro Lozano, ¿okay? Los domingos y todas las noches a las 11 de la noche. Un aplauso también. Y nos acompaña una parte importante, si quieren pedir trabajo. ¿Okay? Como yo les he mencionado, que la primera puerta para que ustedes entren a trabajar a un medio de televisión es el sindicato. Está aquí pues, su director, que es Javier Mancilla, el director de Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bueno, Foro TV es el canal de noticias mexicano más sintonizado, con una transmisión continua de 24 horas los 7 días de la semana, conformado por una barra informativa con más de 25 programas, entre noticieros, mesas de debate y espacios especializados en tecnología, cultura y entretenimiento. Esto es Foro TV. De un ducto de combustible en Tlahuelilpan.
esta conferencia los dejo con el director de producción de ProTV, el señor Guillermo Cuellar Mercado, que nos contará más de este gran proyecto. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias a todas las autoridades de la Universidad, de la Facultad, para invitarnos. Este es un día muy especial para nosotros. No es normal que estemos tantas personas que hacemos la televisión en un solo día y en un solo momento. Estamos sacando muchas personas de su trabajo para expresarles nuestras experiencias y que les puedan servir a ustedes como profesionistas. Quisiera decirles que este canal, lo que vieron, es un orgullo para mí y para todos mis compañeros tenerlo al aire las 24 horas del día. Somos los primeros en llegar a un breaking news, ¿sí?, con toda la responsabilidad que esto requiere. Pertenecemos a una casa de producción como Televisa, a los cuales, bueno, todo el mundo le agradece que estamos aquí presentes y que nuestros jefes nos permitieron estar aquí. Y me da mucho gusto estar con ustedes. Quisiera empezar que para trabajar en estos medios es muy importante tener la vocación. Si no tenemos vocación para esto, tener actitud para poderlo hacer, es muy difícil llegar. Todos los que ven ustedes aquí en esta mesa han sacrificado muchas cosas, enfermedades, fiestas, todo este tipo de cosas. Es una realidad. Tener esto al aire no es tan fácil, es muy, muy complicado. Y ser los primeros en todo el país y parte de América es muy importante. Hoy, este canal es la punta de lanza de muchos otros canales que quisieran hacer esto. Tenemos 9 años al aire, hemos modificado muchas veces nuestra programación para hacerla mejor, más variada, darle micrófonos a todas las personas, de todas las razas, de todas las creencias, de lo que sea, y se les ha dado la oportunidad. Tenemos programas muy variados, de jóvenes, de viejos, de políticos, no políticos, artistas, no artistas, o sea, tenemos de todo. Obviamente, la médula son las noticias, la información, siempre con una característica de tener todo sustentado para poder dar la noticia tal y como es. Y si no se da, simplemente nos esperamos a que tengamos el sustento para decir las cosas. Ha llevado muchos cambios en estos 9 años y más 30 años atrás, donde la televisión se hacía diferente. Hoy, hace 2 años, estamos automatizados y robotizados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ahora no contamos con una persona que le da el play a la nota o al texto o al audio que está corriendo al aire. Hoy es responsabilidad del productor y su director y la parte de redacción de meter lo que es. ¿Qué conviene esto? Ya nadie tiene que echarle la culpa. No me escuchó fulano, no me escuchó sultano, no. Lo programó mal el productor. Esta transformación de ver las cosas es muy difícil y hay que tener carácter para hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que llegar a una automatización y los conductores se tienen que cuadrar a lo que ya previamente se planeó. Ya no tenemos camarógrafos, está robotizado. Los parámetros que nos marcan las cámaras nos dan los tiros. Todo sucede, lo que ustedes vieron ahí, sucede en un solo estudio. Tenemos una escenografía 360, donde podemos tirar a cualquier lado del estudio para estar modificando. Tenemos unas pantallas gigantes donde mostramos gráficos para hacer diferente cada uno de los espacios.
Todo esto nos ha costado mucho trabajo, y más a las personas que venimos de atrás, de hacer una televisión de los inicios ahora lo que es la modernidad. Una de las personas que ha vivido esto totalmente en Noticieros Televisa es la productora Margarita Guadarrama, y quisiera que ella nos expresara qué ha sentido en esos cambios, porque ella vivió cuando eran cintas, cuando eran cassettes, ahora son archivos, ahora todo es digital. Entonces en unos segundos quisiera que pudiera decir algo. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Yo soy egresada de la PES de Mazatlán y realmente soy tan puma. Soy puma de corazón. Así soy. Entonces, me da mucho gusto estar aquí con ustedes porque me siento como en los viejos tiempos, cuando también era universitaria, con todas las ganas de crecer, de estar en el medio que más me gustaba, que es la tele. Gracias a Dios estoy en la tele desde hace 30 años. Es un trabajo realmente apasionante y, como dijo Memo, te tiene que gustar tanto, te tienes que entregar tanto a esta carrera que dejas muchas cosas al lado, ¿no? Familia, tiempo con tus amigos, las fiestas, que son bien importantes. Pero es tan satisfactorio a la vez. De verdad, créanme que cuando haces lo que te gusta, no es trabajo. Vas con todas las ganas, con todo el gusto a hacer y a divertirte, porque nuestro trabajo, aunque es de mucha tensión, mucha presión, muchísimo estrés, también es bien divertido. Es bien divertido. Esto que nos dice Memo de los breaking news es como, wow, tenemos la mega fiesta. Y mega fiesta me refiero en el sentido de que todo lo que tienes planeado en una orden de edición o escaleta, como también se le conoce, pues se transforma de un segundo a otro y hace que tu mente empiece a girar, no sabes, no sé en cuántas revoluciones para que puedas llegar a transformar lo que tenías en algo nuevo, en algo que tienes que transmitir y que lo tienes que transmitir bien, ¿no? Aquí en Noticias no tenemos la opción de la toma 2, para ventaja de los que nos gusta hacer esto, ¿no? Grabar un programa, digo, implica sus muchas satisfacciones, pero les puedo decir que estar en Noticias es de las mejores experiencias que puedo decir que he vivido, ¿no? En estos 30 años. Hablaba Memo de una transformación que efectivamente estamos viviendo desde hace 2 años. El hecho de no tener tantas personas en una cabina y que todo sea robotizado, pues no es tan lindo en el sentido humano, ¿no? No es tan agradable el estar lidiando con una computadora en lugar de lidiar con personas. Es mucho más divertido con personas porque las puedes regañar, y una computadora es como regañarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú eres quien estás creando ese programa. Les cuento rapidísimo de qué se trata. Antes, de la manera convencional, lo que hacíamos era, bajo una orden de edición, checar tus materiales, como, pues, qué es lo mejor en imágenes, qué grafiquito le hago para que apoyemos tal información, si hay una animación, si hay una pizarra, etcétera, etcétera. Es un trabajo de preproducción que seguimos haciendo, por supuesto, pero a la hora de que decías, bueno, ya tengo todos mis elementos, ya es mi tiempo, voy al aire, pues ahí dependías de un staff técnico, tu staff de producción y tu conductor o tus conductores. Y era, pues vamos, ¿no? A lo que te enfrente el aire, que día a día es así, no sabes qué te va a pasar. Cuando ya estamos robotizados, pues ya no hay camarógrafos, ¿no? Ya no hay, como decía Memo, quien le ponga play a uno de tus materiales. Todos lo hacemos previo. Entonces nuestra manera de trabajar como productores ha cambiado, tanto en la manera mental como en la técnica, pues. ¿Qué hacemos? Que
previo a empezar nuestro programa, vemos los materiales, los contenidos, pero ya vamos armando el noticiero antes de entrar al aire. O sea, totalmente diferente a como lo hacíamos antes. Y eso ha sido pues como un choque entre tu mentalidad como productor antes y lo que es ahora. Entonces llegas a la cabina y ya todo es pues más sencillo porque ya lo pensaste y ya lo plasmaste en una computadora previamente, ¿no? Entonces es un cambio evidentemente favorable, pero a la vez no nos deja de inquietar el hecho de ir cambiando cosas al aire y en vivo, ¿no? No tanto por gusto, porque digamos, ay, ya está aburrido así. No, al contrario, porque los breaking news nos hacen ir armando el programa casi al momento que tú lo vas armando, ya estás viéndolo al aire. De verdad, créanme que es una de las experiencias más interesantes y bueno, me siento muy satisfecha de pertenecer a Foro TV y creo que es una de las carreras que de verdad vale la pena y en la que nunca dejas de aprender, nunca dejas de aprender. Entonces, como consejo, creo que vale mucho la pena que mientras estudian, trabajen y que compaginen ambas cosas porque vale mucho la pena y van a crecer en todos los sentidos. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a tener chance, vamos a hacerlo un poquito más rapidito para que haya preguntas y respuestas. Creo que todo el mundo nos quiere preguntar algo. Pero vamos a empezar, antes de que nos pregunten, las nuevas tecnologías en el mundo están cambiando. Carlos ha intentado hacer cosas nuevas dentro del estudio, en nuestra limitancia de estar en vivo, no tenemos tiempo para ensayar, no tenemos tiempo para nada. Llegamos con nuestro conductor, en este caso Daniel, y le decimos, ¿qué crees? Vas a tener una realidad aumentada. Y entonces ya empieza a pensar, ay, voy a realizarme aumentado. O sea, algo muy raro, ¿no? Pero realmente lo que es, nos lo va a explicar Carlos Covarrubias. Gracias. Pues un poco de ser como, por tanta competencia que actualmente existe, pues ser un poco más, ser diferente a cualquier otro medio. Siempre tratamos de tener como tecnología distinta porque todos los medios ahora intentan hacer algo diferente. Entonces, ¿tú cómo puedes al público hacerle entender algo con una realidad aumentada, como dice Memo? Entonces, tenemos que hacer como algo distinto para que la gente le entienda, que sea amable, que sea mucha información, tratar de sintetizar en un solo aparato o en una sola escena, a modo de que la gente lo entienda, ¿no? Que sea innovador, que sea adaptar estas tecnologías que tenemos ahora en Televisa, en el estudio, y explotarlas, ¿no? O sea, día con día tratamos de ver las tendencias actuales en el mundo para que nosotros nos quedemos y tengamos ese nivel que está en el mundo ahora y no veamos solo a México, sino al mundo, ¿no? Entonces tratamos de siempre tener un poco más adelante de la competencia, tener el punto extra, a modo de que la gente nos voltee a ver y lo entienda, ¿no? Entonces, tratamos de hacer siempre estas cosas que estamos viendo, como explicar algún huracán, en este caso, ¿no? De una forma 360, pues, que lo veamos en todos los ángulos, y gráficas, ¿no? Quizá que la gente se case un poco con eso y diga, ah, mira, en un cuadro lo entendiste casi todo, ¿no? Y, evidentemente, cuenta mucho también lo que se informe, ¿no? Como en este caso Dani de Turbide, Ale, son quien explica todo esto acompañado de este apoyo visual, ¿no? Entonces lo que intentamos hacer un poco en televisión. Entonces, bueno. Muy bien, Dani, tu turno. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Hay tres cosas que me preocupan mucho. Una, que Javi no me presentó a mí como talento joven, lo cual no sé si bien. Dos, que no sabía que Ana se llamaba Margarita, y ahora ya lo sé. Y tres, que estoy rodeada de Puma. ¿Qué le hacemos? Ahora me siento un poquito más presumida que ustedes en este momento de la vida del fútbol, pero bueno. Gracias por la invitación, me encanta estar con ustedes. Siempre disfruto muchísimo platicar con chavos y chavas que están en la universidad, porque recuerdo mucho mi época
por eso ahorita se reían de mí cuando Ana les decía que trabajaran mientras estudian. Y el primer consejo que yo les voy a dar es que disfruten esta época muchísimo, que le saquen todo el jugo y todo el provecho que puedan. Si se les presenta una oportunidad laboral que les llame la atención, por supuesto que valórenla y no la desperdicien, pero en verdad disfruten mucho esta época, porque si aquí hay alguno de ustedes que en verdad se quiere dedicar al periodismo y que en verdad quiere dejar su vida en el periodismo, porque eso es lo que sucede cuando te dedicas a esto, van a extrañar muchísimo esta etapa. Gabriel García Márquez decía que el periodismo es el mejor oficio del mundo, y sí lo es. Lo es porque independientemente y respetando por supuesto todas las profesiones y todos los oficios, creo que no hay ninguno, y me he puesto a analizar esto durante muchísimos años, que requiera de tanta pasión, que requiera de, y a lo mejor muchos no estarán de acuerdo, muchos colegas no estarán de acuerdo conmigo, pero requiere de incluso estar dispuesto a arriesgar tu propia vida por llevar a cabo de la mejor forma posible la profesión. Seguramente a muchos de ustedes les pasará que su mamá o su papá, cuando les dicen que quieren dedicarse a esto y que quieren ir a una guerra y que quieren ir a un huracán, se infartan. Bueno, pues a mí me ha pasado exactamente lo mismo desde que empecé a estudiar. Y es que es verdad, cuando hay un desastre natural, por ejemplo, cuando hay un conflicto armado, cuando hay una balacera, cuando hay cualquier evento de alto impacto, nosotros los reporteros vamos mientras toda la gente se va, y eso implica precisamente lo que les digo, muchísima pasión, muchísimo amor por lo que haces. Yo no sé si ustedes hayan tenido ya en algún momento de su carrera una experiencia práctica, que alguno de sus profesores les haya puesto a reportear algún hecho del impacto que sea, pero es esa adrenalina que se siente cuando te enteras, cuando empiezas a leer, cuando alguien te dice que está sucediendo esto, disculpen lo que voy a decir, pero cuando escuchas la alerta sísmica incluso, es esa adrenalina de decir, tengo que estar ahí, tengo que ir, tengo que ver lo que sucedió, tengo que ser testigo de esto, porque al final, pues eso es lo que nos convertimos en testigos de primera mano de algunos de los acontecimientos. Como amablemente me presentaron, yo estudié historia, y mucha gente dice, ¿y entonces qué haces en esto? Y es que al final de cuentas hay muchas cuestiones por las que yo decidí estudiar historia, pero hay una cosa que no me sale de la cabeza, y es que los reporteros y los periodistas somos pues como la primera fuente de los historiadores. Somos los primeros que vemos los hechos, somos los primeros que sentimos lo que sucedió, y así con el paso de los años es como se va escribiendo la historia de un país. Claramente todo esto que les digo es la parte bonita, ¿no? Les estoy diciendo la pasión, la adrenalina, el ir, pero conforme vas avanzando en tu carrera, conforme vas viviendo situaciones y momentos fáciles o difíciles, te vas dando cuenta de la enorme responsabilidad que implica dedicarte a esto, de la enorme responsabilidad que implica estar frente a un micrófono, estar frente a una cámara, tener una pluma en la mano para la prensa escrita, porque seguramente hay quienes les llama más la atención esto. Perdón. El saber que más allá de que la gente está recibiendo información, está recibiendo incluso emociones en algunos sentidos de tu voz o de tu pluma, pues también está recibiendo información que puede cambiar vidas. Yo les voy a contar, para terminar, y esperando que después tengan algunas preguntas, una experiencia probablemente la más grata de mi carrera. Hace muchos años hice un reportaje de las personas en situación de calle, pero las personas con características distintas, no las personas de las que hemos visto muchísimos reportajes. Entonces utilicé historias de mujeres embarazadas, personas extranjeras. En ese caso el problema de la migración centroamericana no estaba tan de coyuntura como lo es ahora, pero sí encontré personas europeas, personas estadounidenses, y en mi camino me encontré también otra historia, que era la historia de Panchito. Panchito era un hombre que había sido guía turístico, había sido funcionario público, había sido guía turístico, era políglota, hablaba 8 idiomas. Tenía una licenciatura en economía, una maestría en
ciencias políticas y vivía en la calle, vivía en un cajero automático. Para hacerles la historia larga corta, una serie de eventos desafortunados lo hizo caer en esa situación. Yo presenté una serie de reportajes sobre esto que les estoy platicando en lo que entonces era Primero Noticias con Carlos Loret. Y a los 2 o 3 días se pusieron en contacto conmigo de la Secretaría de Turismo para buscar a Panchito y poderle dar empleo. Panchito hoy sigue, a pesar de que ha habido 2 cambios de administración federal desde entonces, sigue trabajando en la Secretaría de Turismo por su facilidad en los idiomas. Y entonces te das cuenta que realmente en esta profesión puedes cambiar vidas. Y creo que cuando en tu vida logras cambiar la realidad de alguien, ha valido la pena en muchísimos sentidos. Entonces yo celebro muchísimo estar con ustedes. Si alguien no está tan convencido de dedicarse al periodismo y con esto le meto un gusanito de hacerlo, o alguno de nosotros lo hace, también habrá valido la pena muchísimas cosas y muchísimos sacrificios que hemos hecho. Les agradezco muchísimo la invitación y los invito, valga la repetición de la palabra, a sentir esa pasión y ese amor por lo que sea que hagan, pero a hacerlo con pasión y con amor. Gracias. Muy bien, mira. Fíjate que ahorita que hablabas de pasión, yo no quise empezar por eso, porque de repente los chavos dicen, ay, qué padre. Bueno, pero también ya les Es dije. divertido. No les dije que me levanto a las 3:30 de la mañana. Es divertido. Mira, no sé, a lo mejor no estoy con la No cara. les dije que comes muy mal. No, déjame esto. De los de la mesa, ¿cuántos hemos estado en una transmisión de un temblor en vivo? Yo no. Tú sí. Y somos los primeros que entramos a la cabina, somos los primeros que estamos informándole a la gente. A Ana le tocó hace 2 años, 3 años, ¿cuánto le tocó? Hace como 3 años. Como 3 años le tocó un temblor fuerte con Paula, Ana Paula, con Lalo Salazar, que decía, me voy a salir. Y el último, bueno, aquí está Carlos, el de 19 de diciembre, le tocó a Carlos, estaba con Enrique Campos, 19 de septiembre estaba con Carlos y estaba Enrique Campos y Miguel estaba dirigiendo cámaras. Y muy bonito, ¿no, Carlos? ¿Por qué sentiste? ¿A poco se movía bien? Allí ya pues es la adrenalina que mencionaban a Miguel, o sea, es impresionante. Quisiera yo darle el micrófono a Alejandra. Ni es tan joven, o sea, tampoco y me lo dice en plena crisis de los 30, que acaba de cumplir 30, así que no estoy para esas bromas, Guillermo. Hola chicos, pues tengo 30 años, soy Alejandra Guayo y soy de Sonora. ¿Sos soltera? No. ¿Qué sale por el pan? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Les voy a confesar que estoy un poquito nerviosa porque siento que no hace mucho yo estaba del lado que ustedes están ahora sentados. Siento que fue ayer cuando yo era estudiante y estaba viendo a personas pues compartir sus experiencias con nosotros, con mi generación allá en Hermosillo, donde tienen su casa, donde yo soy. Llegué a vivir en el 2013 aquí en la Ciudad de México con un sueño que seguramente muchos de ustedes tienen en estos momentos. Y yo lo que les quiero compartir pues es un poco de mi experiencia de reportera en moto. Fui reportera y sigo siendo reportera porque si tiembla, si hay algún suceso como aquel en Tlalnepantla de Vaz, donde estuvimos transmitiendo Dani hace poco y nos fuimos en moto las dos, eso nunca se nos va a quitar. Podemos estar al frente de un noticiero y podemos digamos, empezar a desempeñar otro tipo de actividades, pero siempre un reportero es reportero de hueso colorado, de corazón, ¿no? Y puedes empezar, digamos, sí, a llevar una dirección de información, a estar al frente de un noticiero, pero tu sangre de reportero te brota, inclusive hasta en situaciones personales, ¿no? De repente estás platicando con alguien y ¿por qué? ¿Y cuándo? ¿Pero cómo? ¿Pero a qué hora? Oye, espérame, estamos platicando, estamos chupando tranquilos. Entonces, eso es algo muy padre que yo creo que los reporteros en foro
en Noticieros Televisa también tenemos que, es como esta naturaleza que no todo el mundo tiene, y si ustedes la tienen, de verdad la tienen que sacar, porque es de valientes reportear. Yo estuve 4 años en la moto casi diario. Es un trabajo sumamente desgastante física y mentalmente, pero como todos mis compañeros aquí se los han dicho, creo que al final del día la satisfacción es mucho, mucho, mucho más fuerte que ese cansancio. Cuando tú llegas a tu casa y ves a lo mejor la repetición de una de tus notas, ves el seguimiento que le están dando, un enlace que diste hace algunas horas o un día anterior, y dices, mi trabajo está, pues está generando información, está generando cosas positivas, estoy aportando para que la sociedad esté informada, para que la sociedad sepa exactamente qué es lo que ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, detalladamente, el ser los primeros en llegar al lugar de los hechos. Lo que decía Guillermo es una satisfacción tremenda. Y hace poco fui a otra universidad a platicar con los estudiantes también, y me preguntaban, pero no es fácil llegar a esa empresa, no es fácil entrar ahí, tienes que tener contactos, tienes que ser hijo de alguien. Y digo, yo soy hija de mi mamá y de mi papá. Mi papá es médico, mi mamá es ama de casa, somos una familia de Hermosillo pues, normal, y lo que yo les quiero transmitir es que cuando ustedes tienen algo en el corazón, cuando ustedes tienen algo bien cimentado en su corazón, implantado en su mente, pueden llegar a ser el mejor reportero, el mejor conductor, el mejor analista, el mejor productor, si ustedes realmente lo quieren, pero tienen que asumir todo esto que les estamos platicando. Van a tener que olvidarse de sus fines de semana. Yo trabajo mañana sábado, también trabajo el domingo. Mañana tengo un programa, estoy cubriendo a mi compañera Andrea Montalvo en el programa de las mañanas. El domingo tengo que ir a grabar un reportaje. Vamos a estar en la colonia más peligrosa de la Ciudad de México, que le llaman el infierno. No sé si ustedes lo han escuchado, ojalá puedan ver este reportaje ya cuando esté al aire. Somos el primer medio de comunicación que va a sacar ese reportaje, porque inclusive las autoridades pues, no se atreven como a entrar a este predio. Se tienen que olvidar de su vida personal, se lo digo así, con las palabras que son. Después del 19 de septiembre, yo creo que todos nos reafirmamos con nosotros mismos el querer estar ahí. Mucha gente después del 19 de septiembre ya no está, por varias razones, porque ya no quisieron, porque a lo mejor no dieron el ancho, pero ese tipo de coberturas como la del temblor, te hacen replantearte si realmente quieres esto y analizar, hacer una introspectiva de si esto es lo tuyo. Y creo que todos los que estamos aquí sentados dijimos sí, es lo nuestro, aunque pasáramos más de 2 días sin dormir. Daniel transmitiendo, bueno, una cobertura yo creo que pocas veces se ha visto. Y aquí está, y ahí sigue como jefa de información internacional, y los reporteros ahí estamos, y los camarógrafos ahí estamos, y los productores ahí estamos. Entonces, ese es el mensaje que yo les quiero transmitir. Yo hace nada estaba en donde están ustedes ahorita, escuchando a personas en el auditorio de mi universidad. Empecé en Televisa Sonora, pero después cuando... ¿Mande? Cuando ya me vine aquí a la Ciudad de México, ese es un punto también importante, me fui a trabajar a la Universal como reportera de sociales. Imagínense, yo venía de noticias de Hermosillo y entonces entro a trabajar como reportera de sociales, pero yo decía, no, yo quiero regresar a la noticia. Entonces vi de alguna u otra manera regresar a la nota dura, y aquí estoy, y estoy en la mejor empresa, de verdad, en el mejor canal, somos el número 1. Realmente somos los primeros en llegar al lugar de los hechos. Vamos en motos que van por encima, por arriba de los 200 kilómetros por hora. Y a veces vas pensando, bueno, no vas pensando realmente, vas agarrándote de la moto, rezando y pidiéndole a la Virgen y a todos los santos que todo salga bien.
pero sí de repente te viene el pensamiento de hace cuánto no hablo con mi mamá, hace cuánto no hablo con mi papá, ¿no? Y cuando llegas al lugar de los hechos, llegas a la explosión del ducto, llegas a la explosión de la clínica, a la balacera, al enfrentamiento, se los juro que no sé qué pasa en la mente, que te olvidas de todas esas preocupaciones y como de todos esos pendientes. Y lo más importante es recabar la información antes que cualquier otro medio, transmitirla de manera clara y correcta. No es solo antes, o sea, es antes que todos, pero bien. Leí el otro día que un reportero no puede ser un buen reportero si no es una buena persona. Puede ser reportero, pero un buen reportero no puede ser un buen reportero si no es una buena persona. ¿Por qué? Porque no debes dejar de un lado, digamos, los valores humanos. O sea, no vas a comprometer eso por ser el primer medio en transmitir. Nosotros siempre nos tenemos que cerciorar de que la información que vamos a transmitir, del enlace que vamos a dar, que los datos estén cerciorados, que estén verificados por las autoridades. Si hay alguna confusión, que no quede en nosotros como medio de comunicación, porque nosotros, pues realmente nosotros no tenemos el papel de aprobar información o de decir esta información pues es la verdadera. Nosotros nos encargamos de comunicar la información que las autoridades nos proporcionan. Entonces, es un trabajo ser reportero es un trabajo que requiere de muchísimas cosas, como lo decía Daniel, de entrega, de pasión, de mucha responsabilidad, creo que de talento. Creo que como bien lo decía Dani, si ustedes sienten esta cosquilla, esta inquietud, la exploren, la traten como de poner en práctica y que digan, sí, esto es lo mío, y luchen por eso. No importa que a lo mejor no empiecen desde la trinchera que ustedes quieren. Nadie empieza, se los juro, nadie empieza luego conduciendo un noticiero, luego transmitiendo. O sea, realmente hagan sus prácticas profesionales. Yo empecé haciendo mis prácticas profesionales en Televisa Sonora y luego ya me fue más fácil llegar acá, pero de verdad hagan esa introspección de qué es lo que quiero, qué es lo que me apasiona. No trabajen por dinero, de verdad. Todos los que estamos aquí, mis compañeros que están allá, Mario, Bernardo, se los juro, no trabajamos por dinero. Trabajamos, dice que sí. Obviamente tenemos que comer y tenemos que pagar servicios y pagar una renta o pagar, no sé, un crédito, lo que sea, pero nuestro móvil no es ese, nuestro móvil es el corazón. Bueno, el mío no. Estoy dando los peores. Creo que el móvil de todos los que estamos en Foro, en esta empresa tan grande que para mí ha sido la mejor escuela, Televisa, que sé que a algunos les retumba un poco en los oídos escuchar Televisa, pero se los juro que es una empresa sumamente responsable, una empresa en la que el móvil principal es el corazón. Y si no, esto no subsistiría. Así que luchen por sus sueños, no desistan, crean en ustedes mismos y nunca se olviden de los valores. No importa que a lo mejor no sean los primeros en dar la nota, no importa que no sean los primeros en dar, no comprometan los valores humanos que cada vez se están perdiendo más por ser los primeros. Trabajen en el medio de comunicación que sea. Prensa escrita, televisión, radio, nunca comprometan los valores, su corazón. Si algo les dice en el fondo de su ser que algo no está bien, no está bien. Y no importa que sean los primeros, no lo hagan. Siempre manténganse firmes con su calidad humana y van a ir mejor. Gracias. Yo creo que ustedes van a pensar, estos cuatro lo hacen por hobby, ¿no? Trabajamos, comemos, como dice Dani. Y si se llega, y no hay de que, ay, soy amigo del señor Cuello, ¿no? Aquí no hay amistad, ¿no? Don Javier, aquí está, le van a llegar muchas solicitudes. Y en mi oficina, pues, habrá las entrevistas que tengan que haber, pero
no es fácil llegar, es muy difícil. Y ya que estás adentro, tienes que dar esa pasión, tener todo eso para poder llegar. Y uno de ellos, pues aquí lo ven, el más joven soy yo. A ver, Miguel. Bueno, primero muchas gracias por recibirnos y ahora sí que yo soy el claro ejemplo de que la perseverancia o hacia donde quieres llegar siempre se logra. Yo empecé con ustedes, estaba en la universidad, hice mi servicio social en las noticias con Lolita Ayala, hace como ya 9 años. Y de ahí, en el inicio de enero de 2010, se abrió la oportunidad de Foro TV, fue donde conocí al que ahora es mi actual jefe. Y empecé como coordinador de supers. Se preguntarán qué son todas aquellas cintillos que van para informar o darles de qué trata la nota. También me dio oportunidad de ser coordinador de gráficos, de enlaces, o sea, tienes que pasar por muchas pruebas y generarte tu propia oportunidad. Pero aquí fue claro ejemplo de que ese tipo de cosas te abren muchos espacios y si tú lo quieres y lo deseas lo vas a lograr, pero es demostrando que tienes actitud, la pasión, y ya hablaban de todo aquello que tienes que dejar a un lado, familia, amigos, fiesta, todo, porque igual en ocasiones pues tienes que ir de madrugada, porque obviamente en otros lados son 7 horas, 8 horas distintas. Hace los últimos 2 años soy director de cámaras, me han dado la oportunidad todos aquí de aprender de la barra del espacio de Foro TV de 12 a 10 de la noche, poder hacer cada uno de esos espacios, y al igual que los juguetes que vieron, los virtuales y demás, que me los proporciona Ana o Covarrubias, que ya mencionaban, o sea que en ocasiones no hay tiempo para achicar nada, un corte de 5 minutos tienes que acomodar el único camarógrafo que existe, que es el Jimmy, para que te dé ese tipo de cosas. El Jimmy no es un ser humano, el Jimmy es esa que estaba viendo ahí, la grúa. La grúa. Hay algunos Jimmy en Televisa, pero esos no me gustan. Y en ocasiones igual, esos 5 minutos te sirven para acomodarte con tu camarógrafo e incluso con tu conductor, estarle diciendo, es esto, velo y checarlo, porque literalmente al ser un canal 24 horas no tienes, como ya lo mencionó Guillermo, no hay tiempo para revisar nada. O sea, es instantáneo y literalmente casi se checa el aire, ¿no? Y se hace de la mejor manera posible. Entonces lo único que les puedo decir es que si les gusta esto, háganlo, disfrútenlo, y sí, como dijo Daniel, disfruten su etapa de la universidad porque literalmente no vuelve. Y muchas veces estando trabajando dicen, desearía estar en la universidad. Entonces, así que sí se puede. Pues venga, hay un micrófono así vivo. Preguntas. No sé si va a haber respuestas, pero preguntas todas. ¿Le prestan un micrófono? A ver, venga la primera. Joven, ¿quién es usted? Luis Bocanegra, soy de octavo semestre, prestador. Luis Bocanegra, octavo semestre, prestador de servicio social aquí en la facultad, Comunicación Social de la FES. Va la pregunta para Daniel. Es un poquito complicada, pero bueno, como periodistas sabemos que en algún momento es inevitable que caigamos en alguna nota falsa y precisamente por la instantaneidad de la información, pues a veces ni tiempo de revisarla correctamente, ¿no? Entonces, pues te ocurrió el episodio desafortunado del 19 de septiembre, pero ¿cómo qué has hecho para recuperar esa credibilidad que durante días el público te estuvo tirando en redes, te estuvo diciendo de cosas, por algo que pasa, ¿no? Es un gaje del oficio como periodista, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho o de qué manera un periodista puede recuperar esa credibilidad que a veces al estar en cámara, al estar en el banquillo de los acusados precisamente, pues es complicado, ¿no? Mira, ciertamente recibí muchísimos ataques en redes sociales. Creo que si yo me hubiera obsesionado en
recuperar la credibilidad, no hubieran salido las cosas como deben de salir. Cuando yo salí del colegio, muchos días después del sismo, estaba muy angustiada, muy agobiada, no entendía ni lo que estaba pasando, no entendía ni lo que había pasado, tampoco sabía mucho lo que había pasado en el mundo exterior, literalmente, porque para mí, del martes que tembló al domingo que estuve ahí, pues la única realidad era eso, ¿no? Pero había una cosa, y hay una cosa, y de este año y medio ha habido una cosa que es lo que me ha hecho seguir trabajando y seguir de pie, que es sentirme muy tranquila y no tener culpa de nada. Desde luego que se cometieron errores, los cometimos todos, los medios de comunicación que estábamos allá adentro. Me voy a permitir corregirte en un sentido, pero en la medida de las posibilidades que hay había dentro de verificar la información que se nos estaba dando, se hizo. Cuando te lo dice una persona, te lo dice otra, te lo dice otra, y te lo dice otra, y otra, y otra, y otra, y las máquinas lo marcan, y los perros lo marcan, pues eso es verificar la información en esa situación. Esa es la información que yo podía verificar, esos son los puntos que yo podía verificar. Recuperar la credibilidad, si es que para alguien tenía que recuperar la credibilidad, que tengo claro que así lo es, pues es trabajar mucho más de lo que trabajaba antes, y trabajar entendiendo una cosa. Y cada vez que me preguntan qué aprendí de ese momento, lo que digo es una cosa. No sé si es aprendizaje, pero sí es una como máxima para mi carrera a partir desde entonces, y es que no tengo margen de error ya en mi carrera. Todos mis compañeros podrán tener o cometer errores en algún momento de su vida, pero yo ya no puedo. Entonces eso te hace pues ser muchísimo más responsable, ser mucho más cuidadosa, pensarte las cosas 700 veces antes de ponerlas al aire, antes de hablar de ellas, antes de escribirlas, antes de pedir que se haga un reportaje. Y ahora, y Carlos no me dejará mentir, nos acaba de suceder hace un par de semanas, en una cosa tremenda que pasó en Nueva Zelanda, un tiroteo horrible en una mezquita. Nos tocó al aire, nos cayó al aire. Nos llegó la primera información que había habido una balacera en una mezquita, y me dice Charlie, por el famoso chicharito, la comunicación que tenemos del conductor con la cabina: Dani, está llegando una imagen buenísima del tirador, porque al parecer pues lo transmitió en vivo por Facebook. Entonces pues eso te llama mucho la atención y dices, ¿cómo? Imagínate, claro, venga. Y de repente le dije, espérame, momento, no lo voy a poner al aire. Y lo pusieron varios medios de comunicación al aire antes que nosotros, por mi necedad de verificar que fuera cierta, ¿no? Y me quedo muy satisfecha con eso, porque lo decía, palabras más, palabras menos, pero no es el mejor el que da la nota primero, sino el que la da bien. Entonces, eso es mi aprendizaje, y así es como lo he hecho, sabiendo que no tengo margen de error y que tengo que trabajar con mucho más cuidado, con mucho más perfección, con muchas más pincitas, de forma quirúrgica, para no cometer otro error, que ese sí ya sería pues una gota que derrama un vaso para mucha gente. Bueno. Hola, buenos días. Mi nombre es Vera Padrón, soy de la carrera de Comunicación y Periodismo en segundo semestre. Esta pregunta va para Alejandra y para Dani. Con ustedes ya teniendo la experiencia en ser reporteras, no sé si han sentido esa experiencia de relacionarse tanto sentimentalmente con su caso, que hay un punto en que quieren sentir ese despegue. ¿Nos podrían contar una pequeña experiencia con eso, si es que la han tenido? ¿Cómo te llamas? Vera. 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 Ay, no, estoy sorda, no me digas. Perdón. Amiga. Fíjate que sí, yo soy muy sentimental, y de hecho cuando yo llegué a Foro, me acuerdo que el director me vio así de pies a cabeza y me dice,
¿tú quieres ser reportera en moto? Sí, pero ¿por qué? Y digo, pues porque quiero tener ese contacto con la gente, justo lo que tú dices, no quiero involucrarme con la gente, quiero no solo verlo desde la televisión, desde un estudio, o sea, quiero hacer algo por ellos. Lo que decía Dani, cuando tú sabes que estás haciendo algo bien por la sociedad, a través de tu trinchera, es la mayor satisfacción, pero es muy duro, es muy difícil aprender a controlar los sentimientos. Hay gente que no le cuesta trabajo, te lo juro, hay gente que tiene un estómago, recordarán ustedes el accidente de Reforma, del BMW, y un compañero, Rafael Trejo, un compañero reportero, él fue a dar el primer enlace para Eric Camacho, y platicando con él, estábamos echándonos un café y le digo, pero, o sea, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo pudiste mantener el temple ante... Estaban los cuerpos regados ahí justo en Lieja, casi al llegar a Lieja, y Reforma y me dice, pues Ale, es que llevo años en esto. Y le digo, es que yo siento que eso nunca me va a pasar a mí. Siento que yo nunca voy a poder dominar mis sentimientos ante semejante tragedia. Y hace no mucho a mí me tocó justo un sábado, todavía como reportera de moto, darle a Andrea Montalvo en Sábados de Foro un enlace de la volcadura en una cuneta de un vehículo de transporte público, un camión de transporte público, donde perdieron la vida, creo que eran 30 personas las que habían perdido la vida. Y todavía somos los primeros en llegar, llegamos y están pues los cuerpos, todavía no habían acordonado la zona, todavía no llegaban los servicios de emergencia, mucho menos los peritos. Entonces, llegar y ver el cuerpo de un niñito de 7, 8 años, pues ya sin vida, y me están diciendo a mí, ya en la llamada que me enlazan, me dicen, te dejo al aire, vas. Y empieza Andrea, vamos con Alejandra Guayo, que está en el kilómetro tal de la México-Pachuca. Y ahí sí es cuando digo, no puedo verlo, ¿no? Y me tengo que alejar, pero luego digo, no, tengo que describir la situación. Entonces ahí es cuando dices, en mi caso es, Dios mío, ayúdame, ¿no? Dame el temple, dame el profesionalismo que necesito, la capacidad, ilumíname. Y me volteo y ¿sabes qué es lo que siempre pongo en mi cabeza? Es decir, de esto vivo. Es mi trabajo. Bueno, gratis. No, son muchos factores. De esto vivo y de esto viven muchísimas personas. Y todo el trabajo, tanto de Andrea la conductora que está en ese momento, como de los productores, como del camarógrafo, todo ese trabajo recae sobre ti en esos minutos de enlace, en vivo. Entonces, ahí es cuando te vuelves fría en ese momento, pero es solo por los 5, 6, 7 minutos de enlace, porque cuando cuelgas, como que vuelve aquí tu alma, vuelve tu esencia, tu espíritu, y es mi caso. Dani ya te platicará ella, pero a mí no se me quita. A mí no se me quita, es controlarlo. Solo he aprendido a controlarlo, a que no se te rompa la voz, la garganta. ¿Por qué? Porque eres una profesional. Pero en el momento en el que yo cuelgo, se los digo y no me da pena decirlo, a mí sí se me han salido las lágrimas y no es algo que quiero cambiar, porque creo que cada reportero tiene su esencia. Y inclusive a mí me ha funcionado, no es que me haya funcionado porque no es algo premeditado o que yo planeo, pero tengo una personalidad muy sentimental y eso me ayuda mucho a que la gente me abra su corazón, y me ha ayudado con muchas entrevistas, me ha ayudado hice un reportaje de 3 entregas en Tepito hace unos años y no me querían dejar entrar a las vecindades, o sea, era así, no, ¿tú qué? Y cuando me los gané conociéndolos, que se volvieron mis amigos, o sea, Laureano, que es uno de los
líderes, pues, que llegó a ser de los más sangrientos, y ahora es cristiano y se reivindicó. Pero yo voy a, de verdad, yo voy a la calle de Aztecas y tengo mis chelas ahí esperándome asegurar, o sea, pero es lo que les digo, cada reportero sabrá manejarlo de diferentes maneras. Cada reportero sabrá que... Ya tienes tu bodega. Pero a mí es algo que me gusta, a mí me gusta ser emocional, me gusta que mis sentimientos se mantengan, y creo que es algo que no quiero cambiar y solo es controlarlo para hacer bien mi trabajo. Sí, yo creo que todos los que estamos en este medio somos muy sentimentales. Todos. Somos muy así, pero todos lloramos, Todos lloramos, aunque me vean regañón y eso, no, lloramos realmente, somos muy sentimentales todos. Y más los que hemos hecho más cosas, por ejemplo, musicales, necesitas un sentimiento musical. Tienes que tener, quien haga una comedia, pues tiene que tener chispa y reírte, por si no manera como la haces. Somos muy sentimentales, todos los que somos creativos somos muy sentimentales y normalmente pues, nos ganan las lágrimas. Obviamente no las ellas, ni nosotros cuando estamos dirigiendo, ¿no? Yo después de 6 o 8 horas de estar transmitiendo el temblor, me acordé que tenía familia. Sí. Y ahí te doblas. Dale, una más. Bueno, yo te entendí la pregunta en un sentido distinto y entonces voy a platicarte el tema que habló Ale. Desde luego que es durísimo en el caso del sismo, pues, a mí me tocó ver a los niños que murieron, salir del colegio. Cuando vas a un accidente, cuando ves situaciones dramáticas, sí creo en ese sentido que como ser humano pues sientes, desde luego, pero también creo, y muchos de ustedes que se dediquen a esto lo van a desarrollar, que se te va haciendo una piel muy dura. Y es un mecanismo de protección, de autoprotección, porque si no, no lo puedes sobrellevar. En los casos que platicaba Ale, en el terremoto de Haití, que es sin lugar a dudas el evento más terrible que a mí me ha tocado cubrir. Claro, el de la Ciudad de México en el 2017 fue mucho más emocional porque es tu ciudad, porque es tu país, etcétera, etcétera. Pero yo tengo muchos compañeros que han ido a guerras, que han ido a desastres naturales y dicen que nada se puede comparar a ese terremoto de Haití. En el terremoto de Haití, los reporteros dormíamos en la pista rota del aeropuerto de Puerto Príncipe, en casas de campaña y demás. Y el lugar de transmisión estaba como a 2 kilómetros, los cuales había que caminar todos los días. Y en ese camino de 2 kilómetros, pues había miles de cuerpos apilados. Cuando te digo miles, son miles de cuerpos apilados. Diario pasábamos por el mismo lugar y diario caminábamos por la misma ruta, porque era ya como un caminito que se había hecho entre el lodazal que había y demás, y había un cuerpo que se movía. Y cada vez que pasábamos pues veíamos que se movía, hasta que al tercer o cuarto día pues ya no se movía. Desde luego que lo primero que pensábamos todos era en intentar ayudarlo, pero es un poco también este instinto de supervivencia y esta máxima de los paramédicos, que tienes que salvar y tienes que ayudar a quien más posibilidades tiene de sobrevivir cuando la situación es una cosa así. Ahí sí, la noche en la que, cuando pasamos por la mañana y ya no se movió, cuando veníamos de regreso, ahí sí me tiré a llorar como una loca, porque yo misma dije, no puede ser que esto no me provoque nada. Desde luego que necesito que la piel se me haga gruesa para seguir con mi trabajo, pero no puede ser que se me haga, que no tenga sensibilidad a estar caminando literalmente entre cadáveres. Y creo que siempre es bueno tener la piel gruesa, pero tener estos momentos de catarsis y de reflexión y decir, no se te olvide que eres un ser humano, y no se te olvide que estás hablando de seres humanos, y no se te olvide que este señor era papá, hijo, esposo de alguien. Eso en ese sentido. En el otro, como reportera, no solo es tragedia, muchas veces sí ves tragedias, es decir, tragedias de personas que murieron y demás, pero también conoces a personas pues con distintas realidades. Te voy a contar 2 historias que
me hacen sentirme orgullosa en ese sentido de decir, no está mal dejar a un lado el trabajo para ser el humano que quieres ser y ser la persona que quieres ser. Hace muchos años en Televisa hubo un proyecto, en Televisa y en TV Azteca hubo un proyecto que se llamó Iniciativa México, ustedes estaban muy chavos, seguramente no lo recuerdan. En Iniciativa México me tocó ir con un proyecto de un señor que daba leche en polvo a la Sierra de Jalisco. Y ahí conocí a una familia, una señora que tenía 7 hijos, madre soltera, su hijo más pequeñito tenía 7 meses, se llamaba Amador, y Amador a los 7 meses pesaba 1 kilo con 700 gramos. Lo único que tenía para darle de comer a sus hijos, a todos sus hijos, era su leche. Entonces en un pecho amamantaba a Amador y en el otro el niño de 7 años tomaba leche. Amador se iba a morir en días. Y hasta la fecha sigo teniendo contacto con la mamá de Amador, con la leche de este señor, no fue mi mérito ni mucho menos, pero con el seguimiento que le dimos en este caso y en este proyecto que se permitía eso, pues Amador ha crecido, tiene muchísimos problemas de salud y muchísimos problemas de desarrollo, precisamente por la desnutrición en la que vivió los primeros meses de vida, pero bueno, sigo en contacto con la mamá de Amador, que está bien. Y el segundo caso es cuando me tocó, hace unos años, precisamente en unas fechas como estas, reportear casos de autismo para guías de concienciación del autismo. Estuve en el Centro de Autismo Teletón, en Ecatepec, muchísimos días, y me enamoré perdidamente de un niño que se llama Emiliano. Al año siguiente que volví, Emiliano tenía un nivel de autismo muy, muy, muy profundo. Y al año siguiente que volví a hacer los mismos reportajes para la misma fecha, cuando llegué, la directora del CAT, que se llama Tania, me dijo: Dani, no te vayas a sentir mal, porque Emiliano no va a tener ni idea de quién eres, no se va a acordar de quién eres, a pesar de que estuviste muchos días con él. Y cuando llegué estaba Emiliano pues como a unos 10 o 15 metros en un arenero y se paró corriendo a abrazarme, lo cual me hizo enamorarme perdidamente de Emiliano. Y bueno, para hacerte el cuento largo corto, soy madrina de primera comunión de Emiliano. Entonces creo que no está mal separar el trabajo. Esto no tiene nada que ver con mi trabajo, pero creo que no está mal darte tiempo para ser humano más allá de reportera. Y todos esperamos el bobo. Una más. Buenos días, mi nombre es Rubén, de 4º semestre. Esta pregunta va para el señor Cuellar. Mi duda es, ¿cómo y qué tan seguido es el proceso de reinvención para un medio informativo después de 9 años para prevalecer sobre la preferencia y de alguna manera para hacerse un lugar en la competencia? ¿Cómo ha sido este proceso de reinvención y qué tan seguido tiene que ser, tanto en la producción como en el formato de la entrega de las noticias? Es diario y tener a tu gente siempre activa, siempre creativa y escuchar a todo el mundo, a la persona que tú tengas a un lado. Normalmente yo creo que tenemos un 90% de egresados de la carrera y todos son creativos, hay que escucharlos y aterrizar sus ideas. O sea, hay quien piensa que es fácil hacer volar una nave y dice: aquí que vuele la nave. No va a volar la nave, pero se va a ver la nave. Entonces siempre hay que estar innovando, moviéndonos, siempre. Y nosotros en este canal es prueba y error, porque no tenemos forma de checar con tiempo. Entonces hacen pruebas y, por ejemplo, tipografías, colores, escenografías, se trabaja con tiempo, pero el día a día siempre nos va enseñando más y más. Alguien aquí lo dijo, seguimos aprendiendo y aprendemos de todos. O sea, yo tengo 42 años en el medio y sigo aprendiendo de Miguel y de Carlos, de Ana, de Dani, de Alejandra, de Bernardo, de todos sigo aprendiendo. Y hay que abrirse y decir, pues no, el confort no es ese, hay que seguir trabajando para ser mejores y también ver de repente a tus competidores, Yo los veo ya más cerquita, o sea, ya están como que se mueven, pero no llega, todavía no llega. De que se mueven, ¿no? Porque aparte
pues no hay nada nuevo. Entonces la gente copia las cosas, ¿no? Si ellos tienen motos, pues yo también tengo motos. Si tienen gráficos, pues también tengo gráficos. Si tienen realidad aumentada, pues tengo realidad aumentada y estás compitiendo con ellos. La ventaja es que Televisa, mi casa, donde he aprendido siempre, es el número 1 de la producción, ¿no? Entonces siempre hay inversión para las cosas nuevas. Gracias, amigo. ¿Quién más? Hola, de este lado. Soy Esteban Wilson, también soy de Sonora, de Hermosillo también. Les quería... ¿Qué pasó, cuñado? Es el más chingón de todo el auditorio. Les quería preguntar si de repente no se sienten un poco ahogados entre tanta información. Porque yo, por ejemplo, voy a Facebook o voy a prender la televisión y veo demasiada información. ¿No les pasa que de pronto se sienten pues ahogados y que las noticias ya no tienen tanta relevancia? Esa es mi pregunta. A ver, vas a Ana. Sí, sí es cierto, ¿eh? De repente me empieza a parpadear más. Pues sí, es complicado como asimilar todo lo que ves. Realmente lo que se transmite a lo mejor es un porcentaje, tal vez un tanto mínimo, del material que llega en bruto, ¿no? Entonces vas a un noticiero donde ves uno y otro caso de que el asalto, que la violación, etcétera. O sea, de verdad llega un momento que sí te saturas. Evidentemente volvemos a la parte humana, ¿no? Una cosa es que te involucres tanto en tu trabajo, que lo realices tal vez un tanto mecánicamente, pero sí te llegas a saturar de tanta información. Y más ahorita en la actualidad, cuando estamos utilizando tanto los medios electrónicos, todos esos videos que graba cualquier persona y que te muestra una realidad del país, una realidad delictiva, por supuesto que sí te satura y por supuesto que no es bonito, pero tu trabajo es tu trabajo y lo tienes que seguir haciendo de la misma manera. Y mira, yo creo que Dani es una persona que nos puede explicar esto. A ella le toca hacer un noticiero de las 8 de la noche. Normalmente ya sucedió todo. Y ya lo tienen que resumir y darlo diferente a como se dio a las 12 del día. Y es un trabajo de ella y su productor. Dani. Sí te saturas, definitivamente te saturas, y de pronto cuando te saturas pierdes un poco la perspectiva de las cosas. Dejas de entender qué es lo relevante y qué no es relevante. Es por eso que el trabajo de formación de un noticiero también es fascinante, porque justo ahorita, antes de que empezara la plática que estamos teniendo con ustedes, hablábamos de Trump y del presidente López Obrador, ¿no? Porque de pronto pensamos que todo lo que dice en cuestiones políticas, por ejemplo, que todo lo que dice el presidente López Obrador en su mañanera tiene que ser noticia, o que cada tweet que pone Donald Trump tiene que ser noticia. Y en ocasiones perdemos un poquito la perspectiva de entender qué sí es noticia. El presidente López Obrador da una conferencia de más de 1 hora todos los días. No diario puede dar nota. Nadie en su vida puede dar nota diario. Nosotros, algunos de nosotros, por el horario en el que estamos trabajando, oímos la conferencia del presidente entera, la mañanera del presidente. Y efectivamente hay días que no hay información, pero nos acostumbramos por alguna razón a poner siempre lo que dijo el presidente, aunque el presidente haya dicho que van a alimentar a las vacas con un suplemento que las haga crecer, porque esas son las cosas que a veces le preguntan al presidente y que tiene que contestar. También se pierde un poco la perspectiva en el tema de la violencia. Muchas veces es como, hubo un accidente, ¿cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas? No crean que ya nos tenemos que ir, no voy a llamar. Decía A darle a ponerme a trabajar para la junta que tengo a las 12. Se me olvidó que se está diciendo. Hubo un accidente, o hubo una balacera, o hubo
¿Cuántos muertos? No, pues 2. Entonces sí pierdes un poco la perspectiva de las cosas. A mí me toca también jerarquizar toda la información internacional y de pronto te enfrentas a cosas tan básicas como que un tweet de Donald Trump sea más importante que la muerte de 5,000 personas en un ciclón en África, ¿no? Entonces sí tienes que tener como muchísima claridad en lo que es importante para el mundo, lo que es importante para el país y no perder la perspectiva en ese sentido. Y en el tema que por lo que estoy hablando, que me desvié por completo por lo que me dijo Memo que hablara, es para formar el noticiario de la noche, que ciertamente es complicado, sobre todo en Foro TV. En el noticiario de la mañana, en el 2, no me pasa eso porque es diferente audiencia y me toca a mí abrir, entonces es mucho más fácil saber lo que tienes que decir. Pero en la noche en Foro TV la gente ha visto todo el día lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces lo que Carlos, Oscar, que es nuestro jefe de redacción, y yo intentamos hacer todos los días, pues es tratar de hablar o tratar de empezar por lo menos el noticiario con lo que a la gente le afectó ese día, con lo que a la gente, de lo que la gente estuvo hablando, lo que tuvo más impacto. Un ejemplo muy claro es hace un par de semanas que se cayeron las redes sociales, no sé si se acuerdan, que todo el mundo estaba como loco, pues abrimos con eso y entrevistamos a un astrónomo medio loco de la UNAM, me parece que era, para preguntarle si tenía algo que ver, porque empezaron a llegar mensajes, no sé si les llegaron a ustedes, de que el sol había tenido que ver porque los rayos habían pegado en un satélite y bla, 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 bla. Oiga, ¿tuvo que ver? No, hombre, Daniel no tuvo nada que ver, esto fue el servidor. Y ha sido uno de los días que mejor nos ha ido en cuanto a rating, por ejemplo. Entonces esa es la jerarquización que hacemos. Buenos días, mi nombre es Kevin Arancón, soy de cuarto semestre de Comunicación y Periodismo. Mi pregunta es para Carlos. Bueno, hace rato comentaban que pues todos los reporteros en algún momento llegan a tener un punto de inflexión en su vida, ¿no? Hace rato comentaban el caso de Haití. Yo considero que para Carlos pues pudo haber sido el sismo de aquí de México, y pues quería preguntarle cómo fue la cobertura, porque pues en realidad es algo que no se estaba previsto, es un fenómeno y pues quisiera saber cómo fue. Pues mira, ese fenómeno, pues evidentemente, pues hay un protocolo que ya tenemos en el canal y que creemos que somos como lo que más funcionamos en todos los medios, porque tratamos de siempre cubrir todo lo que se pueda. Entonces sí tendremos que ir, como van pasando los minutos y las horas, ir como jerarquizando, ¿no? Ir a los lugares donde tengamos esa imagen, donde podamos informar, donde podamos tener algún tuit, algún funcionario donde ya dio una versión veraz de lo que ha sucedido en cierto lugar. Entonces, básicamente lo vamos planeando al momento, porque no hay un guión, pues es algo que tenemos un protocolo, ¿no? De qué dice el sismológico, qué dicen las autoridades, el jefe de gobierno, etcétera, etcétera. Pero tenemos que irlo planeando, tejiendo todos los... Cada departamento se está enfocando, no sé, los reporteros en sacar esas entrevistas, el departamento de información en ir también como recopilando más. Entonces todo el mundo va tejiendo su parte, enfocado cada quien en su área. Y al aire lo vamos engarzando poco a poco a modo de que vaya saliendo pues ese producto que al momento se vaya creando, ¿no? O sea, vamos tratando de ir a donde tengamos imagen, donde tengamos ya un helicóptero, una motocicleta y ir informando sin guión, pues siempre es como ir buscando qué es lo que la gente quiere ver o qué se puede enterar, ¿no? Y qué es lo más importante en ese momento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Juan Carlos Mondragón de cuarto semestre. Tengo dos preguntas, una para la chica Teraterna, que es si en algún momento de su carrera se han topado con alguna dificultad por ser mujeres, sobre todo en este panorama actual del YouTube. Y la segunda vendría siendo para el señor Carlos, que me gustaría que me platicara acerca de la historia del canal. ¿Cómo es que logra la creación o el nacimiento de Foro TV? Que Canal 4, que era un canal donde se transmitía todo lo que no cabía en los demás canales de televisión. No tanto así como el basurero, pero era lo que no cabía en los demás canales. Yo creo que vamos primero con chicas, venga.
Bueno, yo empecé como asistente de producción, haciendo desde lo más sencillito y avanzando y aprendiendo. Y a los 2 años de que entré a Televisa, se me dio la oportunidad de ser directora de cámaras, ¿no? Evidentemente no había otra más. Y sí fue un momento muy complicado. Era un mundo lleno de hombres. Entonces, imagínate que te sientas frente a un micrófono en una cabina donde tienes que mandar a 30 personas, todas ellas hombres. Pues no creo que haya sido mucho de su agrado, ¿no? Pero bueno, tengo también la ventaja de haber llevado siempre y tener hasta la fecha una buena relación con todos nuestros compañeros. Entonces, no fue tan drástico como lo pensaba, pero sí, evidentemente hace muchos años era un medio muy complicado para que una mujer creciera y que llegara a puestos más elevados, ¿no? Sí te enfrentas a muchas cosas, pero pues no es imposible. Y ahora pues ya es mucho más abierta la competencia entre hombres y mujeres y es muchísimo más fácil que una mujer sea lo que sea, y aquí está la prueba, ¿no? Entonces, sí fue muy difícil, sí lo fue, pero afortunadamente vemos que los tiempos han cambiado y que las mujeres podemos hacer cualquier tipo de trabajo, y ahora la televisión está repleta de mujeres, y eso la verdad es que causa mucha satisfacción porque pues te das cuenta que ya hay más igualdad, ¿no? Y que espero que conforme pasen los años esta igualdad siga existiendo y que se supere, ¿no? ¿Alguien más? ¿O yo? Bueno. Yo nada más para decir un poquito más de tu respuesta era porque querías que te dijera si había acoso y que si había cosas raras. A ver, en esta época ya no. En esta época ya lo superamos. Yo creo que es educativo. Y cuando nos damos cuenta que tenemos hijas, pues obviamente ahí está la prueba, ¿no? Entonces, hay igualdad, hay apertura, hay de todo, ¿no? Colores, sabores, no nos importa. O sea, realmente que trabajes, si trabajes bien, te esfuerces, adelante. Y creo que lo ha demostrado el canal. ¿Cómo empezamos el canal? Bueno, el canal ya existían canales de noticias. Milenio estaba al aire. Entonces queríamos hacer algo mejor que Milenio. ¿No? Ese fue el primer reto. Y obviamente lo logramos, ¿no? Con gente joven, con gente que estaba ya en los medios, ¿no? Muy difícil. Un canal que empezó por ahí de enero ya a hacer prácticas al aire. Una semana antes de que empezara a jalar el canal en señal de paga, nos cambiaron la forma de edición. Teníamos unas máquinas de noticias antes, se llamaba, ¿era Sony qué? Clip Edit, una cosa así. Pero pues después cambiamos a lo mejor, que era un sistema Quantel inglés, mucho mejor, y en una semana lo tuvimos que aprender. Y lo hicimos bien, y ahí fuimos avanzando poco a poco, y empezar a hacer todo una mecánica para que todos los noticieros salieran al aire. O sea, la obligación de redacción tiene que dar a mí 2 horas antes su previo de su noticiero y una hora antes para que todo se edite y llegue al aire en condiciones de transmisión. Y es la voz de los productores, de los coordinadores, de los gráficos, de toda una... Yo a veces pienso que es como una línea de producción de carros, que pone las puertas, que pone los tornillos, que tiene los sillones. Así es, y así lo iniciamos. Hoy hay gente que nos quiere igualar, ¿por qué? Porque ha dado resultado y ha estado correcto. Y ahí vamos, y siempre innovando y queriendo ser más que los demás, sin parar. Así empezamos. A ver si joven de allá. En la cuestión de un breaking news, específicamente no sé si nos pueden contar el caso, por ejemplo,
de la caída del helicóptero de la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo. ¿Cómo se maneja esa información en un momento tan, por ejemplo, tan problemático, si lo queremos ver así, sobre todo en un 24 de diciembre? Sí, mira, hasta que no lo confirmamos, así lo de el presidente, hasta que no todas las fuentes están previamente vistas, no lo damos, ¿no? A mí me pasó una experiencia con la captura del Chapo, la última. El presidente, sí, tú estabas ahí. Sí, es cierto, mi Dani, nos tocó. Y el presidente ya estaba tuiteando, que ya había detenido al Chapo, nosotros listos. Ya estábamos estaba el Dani en la tarde, estaba subiendo. No, era Paralelo 23. Paralelo 23, ahí estaba. Yo era trending topic porque había dicho una grosería y afortunadamente agarraron al Chapo. Fue más importante el Chapo que yo. Bueno, en esa ocasión, pues obviamente hasta que no se comprueba, ¿no? A mí me estaban ganando los medios y por decisión mía, saltándome todas las normas, que después tuve que pedir disculpas a punto de que me corrieran, le dije a Dani, vamos a darla. Y la dimos. En este caso, el presidente Peña Nieto había tuitado que lo habían agarrado y nos rifamos, pero había sucedido que el presidente Calderón tuiteó algo y le habían hackeado la cuenta. Exactamente. Cuando yo a mi jefe me dice, ¿y si lo hubieran hackeado? Se me cayeron hasta allá. Y en el caso del 24 de diciembre pasado, que estábamos trabajando aquí también nosotros, alrededor de las 2:30 de la tarde reportamos un accidente de helicóptero en Puebla, porque teníamos incluso imagen, una fotografía, me parece, y no fue como hasta las 7 de la noche, aunque los demás medios ya lo estaban, que confirmamos que venían ellos a bordo. No, pero ahí pasó algo. A mí me tocó dar ese breaking y debo confesar, no sé quién haya visto la transmisión, me puse bastante nerviosa porque creo que fue mi primer breaking. O sea, yo llevo poco como conductora. O sea, mi formación hasta ahorita, yo les puedo platicar muchas más experiencias como reportera. Me tocó dar ese breaking de la caída del avionazo y te voy a decir qué pasó. Es justo lo que decíamos, Dani y mis compañeros y todos los que estamos aquí. A veces no es lo más importante ser los primeros, sino ser los correctos, los que estamos dando la información correcta. Y yo le decía al productor, le decía entre notas, le decía, es que ¿por qué no lo damos? Y me decía Carlos Alcántara, que es el productor, me decía, es que no está corroborada la información, o sea, todavía las autoridades no dicen, sí, este avionazo, esta avioneta la abordaban la exgobernadora de Puebla, ¿no? Y su marido. Entonces, yo estaba como desesperada porque yo veía que todos los demás medios estaban tuiteando y veía la transmisión en vivo y yo, es que, ¿por qué no lo damos? Y de repente oigo por el chicharo el desastre que había en la cabina. Eso es lo que ustedes también lo saben. O sea, nosotros escuchamos en el chicharo un desastre y tú tienes que estar como al pie del cañón, firme, con el temple. Y no lo dábamos por eso, porque no estaba corroborada la información. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo? Me dijo, Carlos, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Twitter con las cuentas oficiales, ¿no? Con las cuentas de las autoridades y con eso abrimos el breaking, ¿no? Con los tweets, ¿por qué? Porque no lo estábamos diciendo nosotros, lo estaban diciendo los militantes del PAN, lo estaban diciendo el presidente entrante. Entonces, ese es como un mecanismo que luego sucede en los breakings cuando no queremos, pues ahora sí que aventarnos por el tobogán y decir alguna tontería, que todavía las autoridades, oye, ¿por qué están diciendo esto si todavía la Secretaría de Gobernación no lo está confirmando? Te vas por las redes sociales de ellos y fue una situación, ese breaking para mí, te digo, sí me movió el piso porque fue el primero fuerte. No es lo mismo dar un breaking del incendio ahora en el edificio La Conagua, en donde afortunadamente no hubo lesionados, en donde no era un día hábil, a dar un avionazo, ¿no? O sea,
sea, hay de breakings a breakings, y eso se hizo. En ese breaking se fue a las cuentas oficiales y ahora sí que ahí se fue un breaking, después ya empieza a caminar solito, ¿no? A partir de algunos minutos, una hora, ya camina solo el breaking. Bueno, todo es estresante, es todo. Un breaking es dejas todo ahí, todo te juegas, todo, tu chamba, tu prestigio, tu no prestigio, todo te juegas, porque un error es un error. O sea que yo les quiero dejar el compromiso que ahora tienen ustedes como nuevos periodistas que quieren hacer esto. Tener ética. Si no lo tenemos confirmado, no lo den. Puede destruir familias, causar muchos problemas. Una nota mal dada es terrible. O sea, como dice Dani, no hay que permitirse los errores. Una última pregunta de este lado. Muy buenos días, yo soy Ricardo Moreno, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Comunicación y Periodismo, creo que igual que la gran mayoría de aquí. Mi pregunta es para todos los miembros del Presidium. ¿Cuáles son los pronósticos o lo que ustedes pueden ver con esta entrada de la famosa 4T para el cambio del oficio del periodismo, de todo lo que ustedes trabajan y lo que engloba su, valga la redundancia, trabajo? A ver, vamos a empezar con el más pobre. Y luego vamos en aumento. Bueno, lo primero es eso, entender que con este cambio de gobierno cambió todo, en verdad cambió todo, cambió la forma hasta de cubrir al presidente de la República. Por una sencilla razón, el presidente de la República actual trabaja más que ninguno otro antes. Empieza muy temprano a trabajar, termina muy tarde de trabajar, hace muchas actividades al día y en un primer tema, hasta logísticamente ha sido muy complicada la cobertura del presidente. Normalmente siempre hay un reportero que cubre la fuente de presidencia, pero ahora con este tema además y la realidad es que no tengo ningún empacho en decirlo, la falta de planeación un poco de la administración es muy complicado. Hasta el tema de los aviones. Hay que estar cazando a ver en qué avión se va a ir, en qué aerolínea se va a ir, a dónde se va a ir, a qué hora se va a ir, etcétera, etcétera. Eso no nos corresponde, pues creo que a ninguno de los que estamos aquí, pero te puedo decir que ha sido muy complicada la logística y cambiar como todo lo que estaba ya como echado a andar para cubrir al presidente López Obrador. En cuanto a la cuarta transformación, pues creo que está cambiando el país, creo que estamos cambiando todos, creo que hay que darle un pues nuevo enfoque a lo que el presidente López Obrador ha hecho, sin perder la perspectiva de que a pesar de que tenga un altísimo nivel de popularidad como lo tiene y como todos lo sabemos, puede cometer errores y somos los medios de comunicación los responsables de darlos a conocer, que puede tomar decisiones incorrectas y que tenemos nosotros, como se nos exigía en anteriores administraciones, que poner el dedo en el renglón de los errores que comete o de las malas decisiones que tome. Ciertamente es complicado por eso, precisamente por la altísima popularidad que tiene, por unas redes sociales volcadas pues casi en su mayoría hacia él, y cuesta trabajo decir algo en contra del presidente o de la administración. Pero creo que tenemos que tener, pues eso, de nuevo, la piel gruesa y los pies de plomo para entender que la responsabilidad de los medios de comunicación sigue siendo exactamente la misma y que así como se nos exigía ser exigentes, vale la repetición de la palabra, de tener en la mira y en el ojo de cada error que cometiera el presidente Peña Nieto, por ejemplo, hasta en sus speeches, hasta en sus
5, no, bueno, menos 6, o no me acuerdo cómo fue. Pues lo mismo tenemos que hacer con el nuevo presidente, a pesar de que al hacerlo, las condiciones por el momento sean adversas, como reportero o como medio de comunicación. Eso es lo que yo te podría decir a tu complicadísima y muy buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Richie, yo creo que tú estás preguntándonos como tú nos estás preguntando si vamos a tener una línea este sexenio, ¿verdad? En otras palabras, sí. Yo me voy a enfocar como en otro, digamos, en otra punta de lo que Dani acaba de explicar, en otra punta de la estrella. Cuando tú llegas con un jefe de información, como reportero, te estoy diciendo como reportera, a proponerle un tema, a proponerle un reportaje, a proponerle... Porque uno no hace sus reportajes y sus notas porque se nos hincha el ombligo, ¿no? O sea, hay un proceso, vas con tu jefe de información, él tiene que analizar la propuesta, la tiene que ver viable y la prueba o no la prueba. Entonces, la línea tú la puedes marcar como reportero, siempre y cuando tengas súper fundamentado tu tema. Entonces, si a lo mejor esa es tu inquietud de saber si este sexenio vamos a tener una línea por este gobierno que entra, por esa 4T, nosotros siempre nos enfocamos en que las noticias que nosotros damos, los trabajos que nosotros hacemos, las investigaciones que nos aprueben y que llevemos a cabo, es porque están sustentadas, siempre están las dos partes, siempre hay un audio, siempre hay una grabación. Si vamos a exponer a lo mejor a alguien que ahorita forma parte del gabinete y se le encontró algún audio ahí medio macabro, algún video, es porque eso existe, o sea, no vamos a especular. Entonces, la línea la marca la veracidad de la nota, ¿no? No la marca ni un gobierno, no la marca el medio, la marca la veracidad de la información. Yo creo que tu pregunta es, con este nuevo cambio, pues, todos los cambios son buenos. Y qué bueno que hoy participemos más. Y esto nos va a obligar a estar más informados. Yo me he cansado de decirle a mucha gente que somos un país desinformado. Y somos desinformados porque queremos ser desinformados. Es triste. La nota que pusimos hace unos días o ayer, ¿no, Carlos? Donde el 95% de la gente usa las redes para entretenerse. Para entretenerse, no para informarse. Entonces, nosotros somos los que tenemos que cambiar. No el gobierno, no nadie. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Los que no debemos ser corruptos somos nosotros. Primero nosotros y después los demás. ¿Alguien quiere agregar más? Gracias. Y nuevamente, muchísimas gracias por invitarme. Agradecemos de verdad la asistencia, tomarse este tiempo, como bien dicen, tan valioso y tan importante para ustedes. Voy a leer a continuación los reconocimientos que se les harán entrega. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorgan el presente reconocimiento a Guillermo Cuellar Mercado por su participación en la conferencia Formato de Noticias 24 Horas Foro TV, que se llevó a cabo el día 5 de abril del presente año en las instalaciones de esta facultad. Por mi raza hablará el espíritu, de Nezahualcóyotl, Estado de México, abril del 2019. Muchísimas gracias, Guillermo. Hacemos también entrega para Ana Guadarrama Macías. Margarita.
Seguimos con Carlos Covarrubias Valdés. Para Daniel Iturbide, muchas gracias. Alejandra Aguayo. Y para Miguel Goiz Jiménez. También agradecemos al profesor Javier Nicanor que nos haya permitido y ya saben, en realidad la vanguardia con Foro TV para que sigan sintonizando e informándonos. Muchísimas gracias, muy buen día a todos. Recuerden, tenemos que desalojar el auditorio y tenemos otra conferencia, se llama Más que Periodismo Financiero en la Red, con Jonathan Torres de Ford México. Gracias.